2022 de instrucciones para los auditores. La primera pregunta traslada apartado D, punto 11 de la resolución. ¿Qué ocurre con los gastos de empleados contratados después del 13 de marzo de 2021 por sustitución de otro empleado enfermo o jubilado? ¿Serían elegibles? Y en el caso de proveedores. Sí, todos los contratos posteriores no, todos los contratos suscritos el 13 de marzo. ¿Por qué el 13 de marzo? Yo siempre me gusta analizar el porqué de las cosas. El 13 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2021. Se pusieron de manifiesto las reglas del juego, con lo cual el Estado lo que dijo es doy por bueno todo lo que se haya contratado anteriormente para evitar que se inflen contratos, facturas, etcétera, al hilo del análisis del BOE con el Real Decreto Ley publicado que entraba en vigor el 13 de marzo. Yo entiendo que en puridad esos contratos, aunque sean por sustitución, son posteriores al 12 de marzo, con lo cual no serían elegibles. Y en el caso de los proveedores, no entiendo si es que se ponen enfermos o jubilados. Los proveedores no pueden ser contratados más allá del 12 de marzo. Entonces, tienen que ser de contratos preexistentes. Algunos me preguntan con frecuencia, y claro, y si el proveedor no tiene un contrato escrito, en España en derechos valen los contratos verbales. Como la mayoría de los proveedores existen contratos muchas veces telefónicos o verbales, es decir, oye, acordamos, pero hay que darle trazabilidad a ese contrato. Si ya existía antes del 12 de marzo, hay pruebas de que existía ya un contrato anterior al 13 de marzo, pues si existe prueba, nosotros no vemos ningún problema. No sé, Mario, Natalia o los compañeros de intervención que están más en el día a día de las auditorías, si quieren comentar algo. No, totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Totalmente de acuerdo. En el caso del proveedor, la fecha del 13 de marzo es clave. Tiene que ser todo anterior. O sea, que el caso de proveedores, si, como dices, no existe un contrato expreso, pero ya ha sido verbal, pero desde luego tiene que haber alguna forma de acreditar que ese vínculo existía con anterioridad al 13 de marzo. Y lo mismo el tema de los empleados. O sea que totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Gracias, Natalia. Ernesto. Pasamos a la siguiente cuestión. Traslada. En las instrucciones de justificación no se dice nada de revisar las amortizaciones, ni la cifra de negocios, ni otros ingresos. Se habla en todo momento de gastos. ¿El único trabajo a realizar es comprobar que son los registrados en contabilidad? ¿Qué trabajos de verificación hay que hacer en estos dos epígrafes? Sí, eso... utilizamos el modelo básicamente balear y Navarra, si no recuerdo mal, y censo estricto, yo no me he puesto a mirar palabra por palabra, bueno, lo he analizado con algunos compañeros auditores que nos han llamado y nos han consultado. El censo estricto y agarrándome a la literalidad de las palabras utilizadas en la instrucción, no debo entrar en las amortizaciones ni en la cifra de negocio porque hemos utilizado la palabra gasto. Los compañeros auditores que me han consultado opinan como yo que la prudencia profesional invita a abrir el abanico. Aunque me pueda agarrar a que la palabra gasto excluye, o sea, las amortizaciones son gastos periodificados vinculados a una inversión, efectivamente, pero yo puedo interpretar también que son gastos. La cifra de negocio es muy delicada. ¿Y por qué es muy delicada? La subvención, como les dije, se trabajaba con 3 cifras: coste subvencionable, caída de la facturación por encima del 30% en el periodo subvencional en el año 2020 en relación con el 2019 y el límite de la línea correspondiente. La cifra de negocio está vinculada a esos datos que nos dio la agencia tributaria. ¿Quién es, en última instancia, quien puede determinar un cambio de esa cifra de negocios en un análisis en profundidad? Es la inspección tributaria, desde mi punto de vista. O sea, entrar en la cifra de negocios lo veo delicadísimo, porque hay una autoridad fiscal que está muy por encima de todos nosotros en el análisis de la cifra de negocios de las empresas. Con lo cual yo
ese tema lo veo delicado. Pero el resto de partidas que conformaron las pérdidas o costes fijos no cubiertos, yo entiendo que sí que hay que analizarlo en la muestra, porque es importante. ¿Dónde está quizás lo más delicado? Que lo sabíamos desde el primer momento, porque es que es un lugar común, desde los auditores jubilados hasta los auditores nobles, en la variación de existencia. ¿Por qué? Porque, como todos perfectamente saben, la variación de existencia es clave en determinados negocios y está vinculada al inventario que se hace a final de ejercicio o a final de cuando corresponda, si se fijan otros plazos, con la supervisión del auditor. Yo he participado en algunos. Si la variación de existencias del 2021, de la parte del 2021, no se ha podido verificar, el auditor está maniatado, no ha podido. ¿Qué están algunos compañeros comentando? ¿Influye la variación de existencia en el importe de las pérdidas y provocaría un reintegro? ¿Sí o no? Esa respuesta es clave. Es decir, si no provoca efectos sobre el importe de la subvención y un posible reintegro, pierde importancia relativa. Si sí lo hace, nosotros lo que hemos hecho en la instrucción, que no es idea nuestra, sino de Baleares, y fue un poco lo que nos recomendó la intervención general, es, dado que no podemos, algunos auditores viéndolas venir han hecho inventarios mensuales, pero bueno, no necesariamente todos lo han hecho. Lo que ha hecho Baleares es decir, como no puedo obligar al auditor y no tengo herramientas, lo que han hecho es, oiga, dígame usted dónde está ese inventario, quién lo firma, y quién es el responsable dentro de la empresa y un poco cuál es el dato. Se pueden hacer a criterio profesional, como hemos dado libertad en la instrucción, para que yo haga una revisión cruzada con compras, ventas, entradas, salidas. Es perfectamente posible, pero bueno, como es un procedimiento acordado y el auditor no tiene responsabilidad final, si no somos nosotros los que hagamos la interpretación, etcétera, pues no hay mayor problema. Esa es nuestra opinión al respecto. No sé, Natalia, libres de opinar, de interpelar o de contradecirnos, que también es posible, no hay problema. Ernesto, no, efectivamente, eso fue lo que otras comunidades han trabajado y es un tema, como dices tú, bueno, complejo porque es verdad que el auditor aquí no va a entrar a analizar las cuentas, estamos hablando del concepto de pérdida y el tema de la variación de existencia, pues efectivamente lo que se recogía en otras comunidades autónomas y que ustedes también recogieron, y es verdad que nosotros así también, bueno, en el escrito que le mandábamos lo recomendábamos era Sí. pues recogerlo tal cual más o menos lo han hecho ustedes, ¿no? Luego sí es verdad, si alguien tiene un seguimiento mensual de esa existencia, pues bien. No hay problema, claro. Efectivamente es un tema complejo. Otra cosa es que bueno, que se puedan detectar algo muy evidente y el auditor dentro de su, bueno, de su trabajo, dentro de como decías tú, de tener pues más o menos cuidado en lo que se está haciendo o tener mayor diligencia, lo que quiera hacer, pues quiera entrar un poco más allá. Pero es complicado. Otra cosa serán los trabajos que ustedes hagan de revisión y que quieran entrar porque se detecta alguna cuestión, bueno, que pueda ser sospechosa o en nuestro caso también como intervención. Pero claro, es un tema, como dices tú, que tenemos que ir viendo uno a uno. Sí, Pero nosotros... el criterio que se puso ahí fue por eso. Nosotros, nuestra idea eso es una propuesta de Virginia, que ha trabajado muchos años en la audiencia de cuentas, dado que las auditorías de la cuenta, los informes hechos por auditor de la cuenta justificativa, lo que nos van a dar es excepciones, si en la muestra se detectan alguna cuestión que haya que corregir y un posible reintegro vinculado a lo que se ha detectado en la muestra, con el concepto de excepciones, es que vamos a hacer un mapa de riesgo, es decir, porcentaje de excepciones detectadas en una empresa, lo que nos va a llevar es a focalizar el riesgo de auditoría que tienen que hacer los gestores y probablemente la intervención para ahondar más en las causas de esas excepciones y analizar el porqué de esas excepciones. Esa es un poco nuestra idea, que a partir de un procedimiento acordado, abrir un procedimiento de reintegro es delicadísimo. O sea, tenemos que ahondar más en cada una de las empresas y de las cuentas si se detectan ese tipo de errores.
efectivamente, Ernesto, nosotros nosotros todavía no hemos empezado a hablar de nuestra auditoría de control, porque las haremos al final de todo, ¿no? Ya casi más a final de año, ¿no? Pero sí que analizaremos los resultados de ustedes, los riesgos detectados, para nosotros siempre hacer un mapa de riesgos también y ver en dónde tenemos que entrar. Eso es. Esa es un poco la idea. Seguimos, Antonio. Sí, gracias Ernesto. Natalia. Siguiente cuestión. ¿El resultado es antes o después de impuestos? Nosotros tenemos claro por el marco nacional temporal que es antes de impuestos. Es las pérdidas y, como saben, la única resta que hace el marco nacional temporal es las pérdidas de valor puntuales. Es un concepto, yo creo que es una mala traducción del inglés. Es básicamente las pérdidas de valor reversible. ¿Por qué? Porque si hay una provisión derivada de un cliente de uso cobro, meterlo en las pérdidas y que después se recupere ese dinero cuando el cliente hipotéticamente nos pague, pues hubieras recibido una subvención por algo que después se corrigió. Pero entendemos que es antes de impuestos y solo exceptuando la parte de pérdida de valores puntuales. ¿De acuerdo? Luego trasladan, ¿en qué tabla se ha de incluir pagos a empleados y los pagos a administraciones públicas? ¿En pago a proveedores acreedores o en otra deuda no financiera? Aridian, ¿tú puedes contestarlo, Virginia? Sí, lo que habíamos estudiado Virginia y yo, como bien dice Ernesto, al margen de que es una opinión nuestra y que no somos tampoco expertos en contabilidad, es que los proveedores y acreedores van en el grupo 4 y por tanto se entienden como, o sea, los empleados, los pagos pendientes a empleados y a las administraciones públicas se consignan en el grupo 4 y que por tanto se entienden como proveedores o acreedores y deberían de haber ido consignados en la primera casilla de la subvención. Ahí hay un matiz que alguien se preocupará si ahonda un poquito, que si no recuerdo mal en la solicitud en costes subvencionables se utilizó un concepto genérico por una cuestión informática y de resumen de deuda en la segunda casilla. Y puede que alguna empresa haya metido las deudas no financieras con acreedores no financieros que irían con proveedores en esa segunda casilla. Desde nuestro punto de vista eso no es un incumplimiento ni nada por el estilo, simplemente lo reconduzco en la cuenta justificativa y si se quiere, como dijo Aridian, se aportó un documento explicando, oiga, pues es que cuando usted analice mi solicitud no coinciden los importes por estos motivos y no pasa absolutamente nada. De acuerdo, gracias. Siguiente cuestión. En el apartado 7 de los procedimientos a aplicar se recoge lo siguiente. En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada. ¿A qué se refiere a un listado de costes? Teniendo en cuenta que los costes fijos incurridos no cubiertos, pérdidas, incluyen ingresos, ¿qué costes tenemos que relacionar todos los que componen las cuentas de pérdidas y ganancias del periodo subvencionable? Quiere decir que habrá que relacionar todos los gastos de la empresa mediante extractos contables mayores, por ejemplo. El asesor, auditor o empresa que se enfrente a esta pregunta por primera vez, pues probablemente le den unos pequeños sudores fríos, como me pasó a mí al principio, pero no es para tanto. O sea, esto es una cuestión, pues como dije, que hay que analizar brevemente el origen de esta problemática y verán que no es tan complicado y gracias a la propuesta de la intervención general que nos remitió al modelo de Baleares, que estaba en borrador en su momento, pues encontramos una solución que yo creo que es óptima. ¿De dónde viene esta problemática? De la equiparación de costes fijos no cubiertos a pérdida. Si trabajamos con costes fijos no cubiertos, que era prácticamente inviable en el 99% de los casos, otras comunidades autónomas que fracasaron en la gestión de los fondos no pudieron ejecutarlo y trataron de identificar costes fijos no cubiertos. Eso es dificilísimo, muy restringido y no pudieron. Si hubiéramos trabajado nosotros con costes fijos no cubiertos, se relacionan los costes que le han subvencionado, la luz, el agua, el personal, y punto. ¿Qué pasa? Que cuando equiparamos a pérdidas, ya eso es imposible. Las pérdidas es un neto entre los ingresos y los gastos, con lo cual ahí, ¿quién contribuyó a formar esas pérdidas? ¿El ingreso 1, la pérdida 4? O sea, no se puede saber. Ahí hay una fusión que no permite relacionar esos costes.
Asuntos Europeos nos dice, sí, pero es que hay que relacionarlo porque puede haber una sobresubvención, pero una vez que trabajamos sobre pérdida ya era prácticamente imposible. Entonces, la solución que nos llegó de las sugerencias de intervención general fue en el modelo balear, decir, bueno, pues utilizamos a 3 dígitos las subcuentas correspondientes, en este caso, de las partidas de pérdida y las relacionamos para tener conformada en el informe cómo se ha construido esa pérdida. ¿Cuál es el objetivo? Determinar si es correcto. Porque me he encontrado con muchas empresas o que hicieron de forma de buena fe infracálculos de la pérdida. ¿Por qué? Porque estaban las solicitudes empezaron el 15 de junio, el periodo subvencionable cogía 1 de enero del 21, 31 de mayo, y era complicado determinar la pérdida correspondiente a ese periodo, la parte proporcional de las amortizaciones, etc. O sea, pueden haber variaciones. Lo que se pretende es que el informe determine si el cálculo de esa pérdida es razonable o no es razonable. Como esto no es un informe de auditoría, eso no lo podemos conseguir. Lo que podemos hacer es que con la muestra, decir, oiga, pues las amortizaciones, las variaciones de existencia, los gastos, los aprovisionamientos, hay en la muestra excepciones que nos puedan dar pistas de que esa cuantía no es correcta. Esto es lo único que pretendemos con este asunto. De acuerdo, gracias. Siguiente cuestión. En relación con la instrucción número 7, en los costes fijos no cubiertos, se han establecido los criterios de muestreo, dejándose a criterio del auditor. ¿Es esto correcto? Vuelvo al artículo 3 del Código Civil. No era la intención del legislador. Nuestra intención era que el muestreo cubriera todos los flancos. ¿Qué ocurre cuando releo ese asunto con un auditor puntilloso? Porque los auditores son profesionales que, pues, acostumbrados a su profesión, pues están especializados en analizar el detalle. Es que la terminología utilizada en el párrafo de la muestra no incluye los costes fijos, no era nuestra intención. Nuestra intención es que la muestra lo incluyera también. ¿Que se pueden agarrar a ese texto y no hacerlo? Perfectamente. ¿Que lo pueden hacer? ¿Que pueden utilizar otro criterio profesional? No hay ningún problema. Nosotros lo haremos en nuestra auditoría. O sea, piensen que esto ha sido un proceso complejísimo, que esto salió a final de año y que estamos tratando de cubrir todos los aspectos. ¿Qué ocurre con los costes fijos no cubiertos / pérdidas? Como les dije, las pérdidas es el resultado, un neto entre los ingresos y los gastos. O sea, ¿quién conformó esas pérdidas? ¿De dónde hago las muestras? ¿De qué conceptos? Bueno, yo creo que hay soluciones relativamente sencillas. ¿Se puede ir a la muestra? Sí. ¿Puedo agarrarme al texto de la instrucción y no hacerlo? También. Esa es un poco la cuestión de fondo. De acuerdo. Siguiente pregunta. Por otro lado, para los costes fijos no cubiertos, si el beneficiario los clasifica en función de subcuentas contables a 3 dígitos, ¿deberemos verificar un 2% de cada saldo de cada cuenta de gastos? Esto es, personal, aprovisionamientos, otros gastos, etc. ¿O debemos verificar el 2% total de los costes fijos no cubiertos? O sea, el 2% del total del sumatorio de los gastos relacionados. Esto es una derivada de lo que acabo de explicar. Es decir, esto parece un acertijo, pero está derivado de lo anterior. Es decir, vamos al segundo inciso. ¿Debemos verificar el 2% de los costes fijos no cubiertos o el sumatorio de los gastos relacionados? Claro, si yo soy capaz en un hotel de relacionar mis costes fijos no cubiertos, pues será la muestra del 2% de esos costes fijos relacionados. ¿Podríamos hacerlo en el común de las empresas? No, porque estamos hablando de las pérdidas. Entonces nos tenemos que ir al primer inciso, es decir, ¿la muestra debe ser de cada saldo de la cuenta de gastos? Sí, esa era nuestra intención. Y yo creo que se puede interpretar perfectamente la instrucción, pero también se puede interpretar lo otro. Con la terminología exacta utilizada no se habla de la muestra de la parte de pérdida. Podemos llegar a las dos conclusiones, pero yo creo que la prudencia profesional invita a hacer la muestra conforme está en el primer inciso de esta pregunta. Gracias. Y por el bien del cliente también, todo se ha dicho, porque yo creo que si se hace y se verifica, pues le va a dar mayor tranquilidad al cliente, que no dejar esa parte sin hacer. De acuerdo.
Siguiente pregunta traslada. Artículo 6. Parece que en cuanto al pago de deuda financiera, no se pueden incluir en la justificación los pagos realizados antes de la fecha de la solicitud de la ayuda. Sin embargo, en el caso de aquellos beneficiarios que pudieran haber solicitado la ayuda por el importe del principal préstamo y no por el importe pendiente de pago a fecha de la solicitud, los pagos realizados anterior a la fecha de solicitud serían subvencionados. No, esto es una cierta confusión. Vuelvo otra vez a insistir. En la solicitud no se solicitaba una ayuda, se declaraban responsablemente unos costes subvencionables. ¿Qué coste subvencionable tenía que haber declarado en la deuda financiera? La que estaba pendiente de amortización o pago a fecha del inicio del plazo de solicitud 15 de junio. La deuda financiera que no estuviera pendiente de pago a esa fecha no es subvencionable, por mucho que yo haya metido todo el capital del préstamo en la solicitud de subvención. Yo creo que eso está claro de la interpretación de todos los artículos relacionados con esta cuestión en el Decreto Ley Canario y en el Real Decreto Ley. Si la deuda financiera no estaba pendiente de pago a fecha de la solicitud, no se puede incluir como subvencionable. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. En cuanto al pago de deuda financiera, ¿el importe justificado es principal o principal más intereses? A esta le dimos vueltas también y nos quedamos un poco dudosos de la cuestión de fondo. Si lo que yo estoy subvencionando es la deuda financiera pendiente de pago a 15 de junio, que es cuando se inició el plazo de la solicitud, y yo amortizo esa deuda ICO, no hay intereses futuros que me pueda cobrar el banco, si acaso una comisión por cancelación. Pero ¿de qué intereses hablamos? De los intereses ya abonados. Si estaban abonados con la amortización del préstamo previo al 15 de junio, no estaba pendiente de pago, con lo cual no es subvencionable. Pero claro, esto habría que hablar con quien redactó la pregunta para ver si es que se nos ha escapado algo. Yo voy con un ICO al banco, he recibido, que sé que hay microempresas que han recibido 15.000 euros, tenían un ICO de 20.000, han ido al banco, lo amortiza, y en esa amortización lo que se amortiza es capital. Puede haber una parte de intereses de la última cuota pendiente, pues habría que analizarlo en detalle, la verdad que sí, a bote pronto. ¿El interés es deuda financiera? Sí. ¿Tenía una parte de intereses pendientes de amortizar en la última cuota cuando voy a amortizar? Pues entiendo que sí, pero los intereses ya abonados previamente no son subvencionables. Aridian, ¿tú me corriges o me das la razón? Sí, esa era la conclusión que habíamos Vale. llegado cuando estudiamos esta pregunta, sí. Vale, gracias. De acuerdo, pasamos a la siguiente. Punto 7b. Respecto de los gastos, han de proceder de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Considerando que muchas empresas realizan compras a proveedores o acreedores sin que exista contrato de por medio, ¿qué se puede hacer ante tal situación para obtener evidencia de que el contrato con el proveedor o acreedor es anterior a esa fecha? ¿Sería suficiente comprobar que con dichos proveedores se venía trabajando de manera habitual antes de esa fecha? Sí, ya lo comentamos Natalia y yo antes que sí, que hay que buscar la trazabilidad con el proveedor y verificar que ya existía. Sí. No, ya lo contestamos, Antonio. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. También es en referencia a la instrucción número 7b, tercer párrafo, se contempla que en relación con los gastos habría que descontar los ingresos previstos de seguros y otras ayudas comprometidas relativas al periodo subvencionable, exceptuando las ayudas para pago de deuda financiera y no financiera derivadas del Real Decreto Ley 5/2021. Entendemos que de acuerdo con el artículo 15.2, si existe un orden de prioridad a la hora de justificar la ayuda, los beneficiarios que hayan solicitado la ayuda, el pago de proveedores acreedores y para CFNC, no sé qué son las siglas, sí deberán descontar la primera en la justificación de los CFNC. ¿Es correcto? Coste fijo no cubierto, sí. De acuerdo. Vale, yo no entiendo la pregunta y los párrafos, la verdad, pero yo creo que si les explico un poco el origen de esa cuestión de seguros y otras ayudas comprometidas, están en la instrucción y están en el 15.2, pero el meollo de la cuestión, o sea, el elemento troncal es el marco temporal. La Unión Europea, pues creo que es en el párrafo 9 también, nos dice que si la empresa ya va a recibir o ha recibido
otras ayudas vinculadas a la actividad, a los gastos, etcétera. Por ejemplo, un profesional autónomo que tuviera un seguro de estos que si cesa la actividad te paga 100 euros, 200 euros de seguro mensual, esas cuantías las descontemos de la ayuda, obviamente. Porque claro, si no estaríamos subvencionando 2 veces. Esa es un poco la filosofía. Y otras ayudas que pudieran confluir con un mismo proveedor, por ejemplo. No vas a recibir el mismo importe por el mismo proveedor, obviamente. Si como nos hemos encontrado una empresa recibe una ayuda, como recibieron algunas cines para, pues, fueron las primeras empresas que fueron ayudadas, las de cultura, por ejemplo, los cines, y esta, ahí no hay un choque, no hay una confluencia. Bueno, podría haberla, pero el ministerio nos llamó y vimos que se estaba subvencionando y no había confluencia en el coste o en la actividad o lo que quiera que sea que se estaba subvencionando. Ahí nos tenemos que ir a la acumulación de ayuda. La acumulación de ayudas se analiza con el marco temporal, es decir, en ayudas de liquidez, es decir, subvenciones, ayudas fiscales, etcétera, tenemos un tope de 1.800.000, que ahora nosotros hemos aplicado ese tope, pero ese tope ha crecido para la empresa hasta 2 millones y pico con el nuevo marco temporal. Si ahora recibes ayuda, tu tope de acumulación es 2.300.000 durante toda la pandemia. 2 millones, no sé si 300 aproximadamente. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Que ya lo hicimos nosotros, pero que ustedes podrían analizarlo también. Es decir, ¿qué ayudas ha recibido? Y que lo tienen que declarar en la cuenta justificativa. ¿Qué ayudas ha recibido la empresa? Para saber si es una ayuda de liquidez, de costes fijos, etcétera, hay que irse a la convocatoria por la que fue subvencionado, que es complejo. Base Nacional de Subvenciones. La Base Nacional de Subvenciones, como saben, tiene un contador de minimis, es decir, pero no de marco temporal. Nos pusimos en contacto con ellos y ni lo habían implementado ni creo que lo vayan a implementar. Teníamos que ir empresa por empresa listando las subvenciones y el ente colaborador, las cámaras de comercio, entraban en cada subvención, en cada convocatoria, en cada resolución y analizaban si eso era una ayuda de liquidez o de costes fijos no cubiertos u otra distinta. Porque sí había un identificador en la base nacional con un código. ¿Cómo se llama el código, Lara? O sea, tengo que buscarlo, es el 56.000 algo, pero lo busco y se repite. Tienes el micro desconectado, pero era un código SA que aludía al marco temporal y a las diferentes decisiones que se habían... Eso, el marco temporal tiene un código identificador en la BDNS, en la Base Nacional de Subvenciones, que me imagino que todos saben que es pública y que yo meto un CIF y me sale las ayudas que ha recibido una empresa, no es información confidencial, y a partir de ahí analizamos si había una acumulación. Por ejemplo, las ayudas de 80 millones que se dieron en su día, que el tope eran 25.000 euros, las descontamos en la acumulación de una empresa que pudiera recibir 1.800.000 si confluían en el mismo, con lo cual, si yo recibí 25.000 de liquidez en la ayuda previa del gobierno, en la de liquidez de esta, hubiéramos dado 1.775.000 como máximo. Ese trabajo se hizo. Francisco, ¿quiere añadir algo? Disculpe, mira, la decisión por la que se aprueba el marco temporal es la SA 56850N. Ese es el código que usa la BDNS. El código, sí. El número referencial del marco temporal. ¿Seguimos, Antonella? Sí, seguimos. Nos estamos pasando de tiempo, ¿no? Ernesto, quedan alrededor, son las 11:36, teniendo en cuenta que empezamos 5 minutos tarde. Quedan alrededor de 20 preguntas, 25 preguntas más recogidas en PowerPoint. Vale. Bueno, lo intentamos, vamos a ir rápido. Tú me vas comentando, ¿de acuerdo? Sí, si quieres no leas las preguntas que son largas y yo me ocupo de resumirlas porque como yo las he visto previamente, vale. Así ganamos un poquito de tiempo. Vale. Esta, por ejemplo, dice en el apartado 7b de las instrucciones, se menciona que se han descontado ingresos previos de seguros. Esta la tienes... Esta es idéntica a la que acabo de responder. Es decir, hay que ver si confluye la ayuda, si confluye el ingreso en función del mismo concepto, el mismo proveedor, los mismos gastos, etc. Esto es lo que acabo de contestar. De acuerdo. Siguiente, por ejemplo. Esta sigue siendo de la 7b. Vale. Dice, se obtendrá la composición de la cifra de pérdidas por deterioro de valores puntuales calculado y se comprobará que incluye el total de registros contables del subgrupo 69, así como pérdidas derivadas de dotaciones de las cuentas del subgrupo 14, provisiones. No será comprobado que no incluye el total.
No, esto es un tema, se redactó, el origen de esta redacción era un poquito complejo. Y hay quien ha interpretado que hay un error terminológico, pero yo creo que no. Dice, ¿qué es lo que no se incluye? Si se van al párrafo previo donde se listan estas cuestiones en la instrucción, dice, ¿qué gastos no se incluyen? Se obtendrá, y te dice, se obtendrá la composición de la cifra de pérdidas por deterioro de valores puntuales calculados por el beneficiario y se comprobará que incluye el total. Es decir, en esa cifra de pérdidas por deterioro puntuales se comprueba que incluye todos los registros contables del 69 y en el origen del párrafo eso no se incluye entre los gastos subvencionados. Esa es un poco la cuestión terminológica, pero no tiene mayor importancia. Es decir, hay que descontar las pérdidas de valores puntuales de los gastos subvencionables y punto, no tiene mayor cuestión. De acuerdo. Esta es relación al artículo 18 del Decreto Ley 6/2021. Vale, eso ahora yo comento un poco brevemente y le paso a Natalia la palabra, si a ella le parece bien. Nos encontramos con un artículo 18 que había que matizarlo en relación con las normas internacionales de procedimientos acordados, que es lo que nos han insistido los colegios profesionales, censores jurados y demás. Al final se concluyó que tenían razón y hemos tratado de conciliar, como dije al principio, esas dos cuestiones. ¿Sí? El artículo 18 está en vigor, fija un alcance, pero teníamos que reinterpretarlo a la luz del artículo 3 del Código Civil, como les dije, del contexto y de las cuestiones profesionales, vía instrucción. ¿Sí? Y al final lo que nos da la pauta profesional es la instrucción, a la que le hemos trasladado el artículo 18 porque estábamos obligados, pero hay un encargo y unos procedimientos a realizar y un modelo de informe donde no hay responsabilidad del auditor, sino hasta el alcance que se le fija por parte del que encarga el informe, que somos nosotros, interpretamos, etcétera, etcétera. Esa era un poco la cuestión brevemente, Natalia. Si tú quieres comentar algo, Mario, cualquier... Sí, comentar lo que tú ya hemos hablado. Efectivamente, la cuestión base de todo esto es que nuestra normativa propia, y incluso la estatal, no está preparada para hacer estas auditorías sobre efectivamente fijo no cubierto pérdida. Esto es novedoso, no lo contempla. Entonces, es un tema que ahora pues que vamos a modificar el decreto de subvenciones, no una modificación puntual que vamos a hacer ahora, sino una ya que va a derogar el decreto que hay y dictar uno nuevo. Pues este tipo de cuestiones, pues sí, pues la tendremos que tener en consideración, pero es que es la primera vez que hacemos este tipo de, efectivamente, de convocatorias donde se cobran el marco de ayudas de Estado. Bueno, y es que el marco de ayudas de Estado antes no contemplaba esta opción. Entonces es verdad que el artículo 18 pues no se ajusta a las necesidades. Y en este caso el modelo que hay que utilizar es el de la resolución que establece, que ha dictado la Dirección General de Programa de Promoción Económica. Quizás también en el decreto ley se podía habernos hecho referencia a este punto. Sí, pero la verdad es que en aquel momento, con algo tan novedoso que costó tanto trabajo hacer, porque pues, esto fue un decreto ley muy trabajado, muy discutido, nada fácil poco tiempo. Exactamente, de implementar, poco tiempo, y entonces, bueno, hay errores, evidentemente hay errores en el mismo, pero el modelo que hay que implementar es el de la resolución, es el de la resolución de la instrucción que ha dictado la Dirección General de Promoción Económica. Eso es. Nosotros también como intervención es el que, vamos, que aplicaremos. Esto y tomamos nota del asunto para en el futuro tenerlo en cuenta. Nosotros, pues bueno, intentamos, dado que el importe de las pérdidas es una clave fundamental en esta ayuda, nos intentamos agarrar un poco al prestigio profesional de la profesión de los auditores, que están más que acostumbrados a analizar estas cuestiones, pero bueno, efectivamente, pues no es aplicable la de auditoría, etcétera. Entonces, bueno, nos hemos quedado ahí en un terreno que tendremos que trabajar y profundizar para llegar a un elemento, y en el futuro habrán ayudas como esta, pues probablemente tendremos que tener una referencia, eso es. ¿Seguimos, Antonella? Sí, a ver. Seguimos con otra pregunta en el artículo 1.3 Decreto Ley 6/2021, Ernesto.
Sí, la fecha puede ser no la misma de las fechas de devengo, la factura, entendemos que tomaremos como válida. Sí, efectivamente, quizás, salvo error por mi parte, la fecha de facturación y de devengo puede coincidir en las operaciones de tracto sucesivos, de la luz, del agua y demás, pero efectivamente en una operación de compraventa, la fecha de emisión de la factura no tiene por qué coincidir con el devengo, somos perfectamente conscientes. ¿La instrucción puede que tenga alguna imprecisión? Sí, probablemente. Se utiliza el término devengado, sin embargo, en el apartado 10 de la instrucción se recoge la siguiente: facturas de proveedores y otros acreedores no financieros, comprobación de que la fecha de emisión de la factura se encuentra dentro de... Sí, efectivamente. Puede haber alguna factura que haya sido emitida fuera del periodo, pero que el devengo sea dentro del periodo, esas son admisibles, efectivamente. Yo, a la vista de estas cuestiones, pues estaba, que no lo he hecho todavía, pero proponer una revisión de la instrucción para matizar estas cuestiones más precisamente. No vemos mayor problema.